Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Un placer para mí, como siempre, poder abrir esta tribuna a este público, que eres tú. Magnífico y maravilloso para acercarte a historias, a perfiles, a personas, a humanos, seres humanos que tienen historias interesantes que contar, así por lo menos lo estimo yo. En el caso de hoy, además, me supone una gran alegría el reencuentro que para mí es tener delante a un viejo conocido, un gran músico, un gran artista y que además ha aceptado esta invitación para compartir con todos parte de su historia y sobre todo el momento actual en el que se encuentra. Para mí ha sido, es y sigue siendo artista. Hasta ahora se ha expresado fundamentalmente con la música, pero resulta que ahora también se expresa, bueno, no exactamente con los pinceles, pero sí con la pintura. Señoras, señores, recibimos en el estudio de Canarias Mi Mundo, lo presento como si fuera lo que es un gran artista, ¿no? A mi querido Antonio Damián Hernández. Lo descubrí un día sobre un escenario tocando un trombón maravilloso de vara, magníficamente bien tocado, este realejero de cuna, y enamorado del mundo de la música de toda la vida. Bueno, Antonio Soroski, lo llamábamos desde hace mucho tiempo, así por lo menos es como lo conoce casi todo el mundo. Antonio, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Alexis. Gracias por tus palabras y tu presentación. Hombre, oye, primero hay que explicar eso de Soroski, porque vas a ser que tú eres tan antiguo como Fama. Pues sí, es en esa época cuando ya me pusieron el nombre de Soroski y fue un gran amigo nuestro, de dos, sí. Manuel Ángel Lorenzo Alegría, Mangui. No me digas que te bautizó Mangui. Me bautizó Mangui. Mangui me bautizó como Soroski. En esa época estaba Fama de moda, sí. Y el profesor de música era Soroski, precisamente. Pues mira, te digo una cosa, Soroski era un poco coñazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Además, cae la casualidad que mucha gente no conoce, pero era actor, era compositor y músico profesional. Ah, no me digas. Sí, era compositor de origen alemán, afincado en Estados Unidos. Y creó incluso, creo que hizo alguna ópera pequeña y por ahí de compositor, sí. Fíjate. Era muy bueno, era un buen actor y buen músico también. Uh-huh. Bueno, y tú has sido músico toda la vida, sigues siendo cuando uno nace músico se muere músico, ya te digo, y no tengas prisa por morirte, ¿eh? Bueno, sí, como has dicho en tu presentación, ahora ha habido un cambio, una resiliencia en mi propia vida como artista, ¿no? Porque yo estuve como 40 años como trombonista profesional, he cambiado, ahora estoy ya, digamos que me he cortado la coleta, como dicen en el estilo taurino, ¿no? Uh-huh. Pero tengo un proyecto muy bonito que es este de pintar, es el de hacer retratos, el de también retratar. Para mí es como cambiar, es la misma energía, pero cambiar un poco la herramienta, ¿no? ¿Cómo contar esa historia ahora con otra disciplina? Con otra disciplina, pero más enriquecida, porque me he dado cuenta de que esa libertad que te da el haber sido músico profesional tantos años, te da esa experiencia para abordar luego esta exposición que yo hago de 12 retratos, 12 notas, basado en un libro precisamente de Quincy Jones, que murió el domingo pasado, creo que el día 4 de noviembre, y que murió en Los Ángeles, en Bel Air, en su siempre vivienda. Él estuvo por todo el mundo. Hablar de Quincy Jones es hablar de un productor, un músico. Primero fue trompetista con 14 años. Luego por un tema de salud tuvo una aurisma cerebral y tuvo que cambiar a la composición, a tocar el piano, a producir. Y hay una historia muy bonita que yo cuento en los 12 retratos que vamos a exponer en la Villa Mariana de Candelaria. Bueno, de hecho ya se inauguró la exposición este viernes pasado. Sí, a las 7:30 fue la inauguración. Un éxito, por cierto.
Sí, muchas gracias. Y en eso, pues bueno, el tema de los 12 retratos, las 12 notas están ahí. Yo siempre digo, como le dijo Nadia Boulanger, la profesora famosa, una de las mejores pedagogas del siglo XX, mucha gente no lo conoce, pero era francesa, le dijo a Quincy Jones, lo que vayas a hacer, lo vas a hacer con la combinación de 12 notas. 7 notas blancas y 5 teclas negras. Con esa combinación de diferentes octavas puedes desarrollar tu música perfectamente, que es como se hace hoy en día la música occidental. Sí. Bueno, espérate, vamos por parte porque has dado mucha información, hay que empezar a desgranarla. Por ejemplo, es pertinente, si me permites que te pregunte lo que muchas personas se estarán preguntando en este momento, es decir, bueno, ¿por qué después de 40 años como trombonista profesional, bueno, músico profesional, sobre los escenarios y en todos los aspectos posibles que uno puede imaginar del mundo artístico musical, ¿por qué te dedicas ahora a pintar? ¿Qué pasó para que, entre comillas, semi-abandonaras la música profesional sobre el escenario tocando el instrumento que te ha acompañado durante gran parte de tu vida? Sí, es un punto de inflexión. Buena pregunta. A veces en la vida te llegan situaciones en la que por H o por B no sabes por qué llegas, ¿no? En mi caso particular es un tema de salud, ¿no? Los músicos estamos expuestos a mucha cantidad de niveles acústicos muy potentes, ¿no? Y en mi caso, pues yo estaba ahí con tantos años de profesional, llegó un momento en que el tema de audición ya fallaba un poco, ¿no? O sea, empezó a fallarte, sí, a tener problemas con el oído. Con los oídos, claro. Y entonces eso me llegó a tener ese bajón, ¿no? de ya no poder ser profesional con ese nivel que para un músico es traumático, porque una persona que se dedica 40 años a una disciplina le dice, mira, tienes que preservar tu salud, ¿no? Entonces, pero para mí fue un punto de inflexión. Y como decía nuestro amigo Mangui, decía, Swarovski, tú tienes las ideas bien claras y tienes una energía interna que te puede seguir adelante. Él me ayudó muchísimo en ese proceso de cambio y no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero mirando mi vida actual, para mí fue una resiliencia, ¿no? Es salir de la nada, utilizando la misma energía que yo utilizaba creativa en el sonido, pero en este caso a nivel plástico, ¿no? Bueno, pero espérate, no hay por qué cerrar el capítulo musical, porque si bien no te conviene, que no quiere decir que ahora mismo no lo pudieras hacer, pero bueno, si no te conviene subirte a un escenario a recibir esa cantidad de decibelios, a tocar, interpretar con tu trombón maravilloso, etcétera, pero lo mismo sí que se abre la posibilidad del piano, que también más o menos se baraja, la composición, sí, los arreglos. Correcto, tengo un piano en casa, hago yo mis cositas todavía. Tus composiciones, tus arreglos. Mis arreglos, sigo investigando porque esto nunca se acaba, como tú dijiste, la música, el arte, el pintar, ahora también me gusta mucho la poesía. De hecho... bueno, estuviste recitando en la presentación. Sí, un tema de Thelonious Monk, Around Midnight, alrededor de la medianoche. Todo es basado... Muy bien, sí, ese estándar típico que es una balada, está basado principalmente alrededor de las 12, alrededor de la medianoche. Todo quizás tiene una simbología numérica, ¿no? El 12 te persigue. El 12 persigue, pero bueno, hay 12 meses, 12 pares craneales, hay 12, digamos, astros. 12 apóstoles. 12 apóstoles. Todo el 12, que en realidad es el 3. 2 más 1 es 3. Fíjate. Y la secuencia que decía Nikola Tesla, el gran creador, que por eso incluso podemos hablar a través de las ondas, pues es el creador de la electricidad alterna, decía el 369. 369, siempre ha sido 369. Okay. Sí. Pero es curioso porque el 3, yo me ya he metido en este fango, ¿no? Abrimos un paréntesis. El 3 representa un poco la Trinidad, la Santísima Trinidad. Si lo que el 6, el 9 dicen que es el número de Dios. Sí, señor. Pero el 6 resulta que es el del demonio. No, es el equilibrio. Ah, amigo, la otra cara de la misma moneda. Incluso Nikola Tesla, cuando le preguntaban por los secretos del universo, decía que estaban basados en la frecuencia, y en el color. ¿Música?
efectivamente. Frecuencia y color. De hecho, a mí que me gusta mucho todo investigar un poco a nivel energético, existen 12 chakras. Hablan de 7, pero existen 12. Existen 12. Fabian Mamen, que es que escribió un libro precioso que se llama El Tao del Sonido. No lo conocía. Wow. Él tiene una escuela, el Tamadou, en Francia. Él es francés, un guitarrista excelente. Creó un sistema de diapasones en la que equilibra los chakras con diapasones y con color. Okay. Muy interesante, muy interesante. Chacho, esto da para un mundo y más allá. Sí, la verdad que sí. Oye, vamos a centrarnos, a ver. Arzorósky, tributo al jazz. De repente empiezas a pintar, tu inconveniente físico hace que descubras un mundo al que nunca te habías asomado, entiendo. Nunca. Jamás habías cogido un lápiz, habías pintado. Bueno, yo tenía esa ilusión de pequeño de hacer dibujos. Pues tú siempre pensabas como yo, es que soy malo pintando. Sí. Bueno, pero tú no, por lo que estoy viendo. Bueno, no lo sé. Yo empecé, de hecho, quiero dar las gracias a mi doctor, el magnífico otorrino Domingo, que es un otorrino fantástico, amigo mío, ha estado en mis presentaciones de las exposiciones que he hecho. De hecho, es el que te presenta a ti. Sí, me dice la posibilidad y me dice... ¿En el Corte Inglés no fue quien te introdujo, si no me equivoco? No, este es Esteban Rodríguez Quintero, que trabajó en Atril Insular, ¿te acuerdas? Okay. Ese programa de Radio Club increíble. Sí. Y Domingo Galván es un señor, un señor, digo señor en todas las reglas porque fue el que me dijo, mira, vamos a ver, no te preocupes, tú has sido músico profesional, pero a ti tienes una ilusión por algo a nivel artístico, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no pintas? Y le tomé por la palabra. Pero este hombre ¿es otorrino o psicólogo? No, es otorrino y psicólogo también. Es otorrino y psicólogo. Me conocía porque me llevaba, cuando yo tocaba en la Orquesta Sinfónica de Madrid, que tú sabes que yo estuve en Madrid mucho tiempo, estuve viviendo allí, toqué con... Hubo un momento en el que tú renegaste de la música de baile. Que te vio nacer. Bueno, es verdad, pero esa es otra conversa, Alexis, es otra historia. Eso para otro día. Eso podríamos decir que es verdad. Mangue y yo nos conocimos en Los Hilos teniendo 12 años. Él tenía 12 y yo también 12, teníamos la misma edad. Y él en la Urania y yo en la Bahía Blanca de Los Realejos. Y entonces ya destacaba como trompetista y como arreglista. Y le dije yo, oye, yo me llamo Antonio. Oye, tocas muy bien la trompeta. Y decía él, yo me llamo Manuel Ángel, Mangui. Y ahí fue la conexión que tuvimos, fíjate, de las cosas. Pero, como hemos dicho fuera de micrófono, nosotros somos de la generación de músicos que se instruyeron, que su base musical estuvo en las orquestas de pachanga, las orquestas de baile y en las bandas de música de los pueblos. Fueron las grandes, bueno, y siguen siendo grandes escuelas. Siguen siendo, pero en esa época que no había internet, que no era difícil conseguir libros de música, de técnica, de tal, las orquestas te permitían, por la exigencia musical, te permitían ya estudiar y tocar en ese momento. Y además tocar con gente que tocaba. Y tocar con gente. Sí. Eso es para otra conversa de la historia. Pero bueno, por darle una continuidad y llevarnos hasta donde queríamos llegar, al final resulta que a ti eso, en un momento determinado, te supo a poco y dijiste, no, yo quiero ir más allá, y te fuiste al mundo sinfónico, al mundo distinto al de otro lenguaje, ni mejor ni peor, pero desde luego absolutamente o casi absolutamente distinto, ¿no? Sí, porque yo siempre he sido un buscador, ¿no? Y sabía que... Tú eres un culo inquieto. Un culo inquieto. Y entonces me decía, bueno, yo quiero seguir estudiando, ¿no? Quiero ver otras técnicas, yo todo eso en blanco y negro, un programa que dieron una vez de un trompetista famoso, Doc Severinsen, trompetista. No. Doc Severinsen tocaba en la orquesta de Tonight Show en Estados Unidos. Era un programa con música en directo, claro que de Carson, que era de Johnny Carson. Johnny Carson, sí. Creo que fue el primer late night de la historia de la televisión. Pues el late night, el director de esa orquesta era Doc Severinsen. ¿Y tú cómo conociste a ese hombre? A través de la tele. Sí, ya, hombre, ya. Yo era pequeñito.
Y entonces vi tocar, él salía y tocaba en un registro estratosférico un tema, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero tocar como ese. Pero tú ya tocabas algo. Sí, yo ya tocaba en la banda, yo estoy tocando desde los 10 años. Vale. ¿Y siempre con el trombón, por cierto, Antonio? Empecé con el bombardino y luego pasé al trombón de pistones y trombón de varas. Bueno, por la cuestión de tamaño de brazo, Por ¿no? el tamaño de brazo, efectivamente. Pero en la Orquesta Bahía Blanca fue cuando yo me destapé un poco tocando. Mi tío me regaló un trombón de varas de música canaria de aquella época. Todavía lo siguen vendiendo, Santiago Rey, todavía, sí. un Yamaha, todavía te puedo decir hasta el modelo. Qué bueno. Y un método Otto Langay de la editorial Busian and Hook, que todavía recuerdo. Te creeré, porque no sé de lo que me estás hablando. Sí. Y ahí aprendí, empecé a mirar, a medir las posiciones del trombón con una cinta métrica para saber, tú sabes que el trombón tiene 7 posiciones naturales. No lo sé. Bueno, pues yo le digo a los oyentes que tienen 7 posiciones naturales, depende de cómo pongas tú la vara, pues ahí salen los armónicos, salen los sonidos. Y el resto es tu boca, y el resto, ¿no? Tu soplido, digamos. Es el soplido y la vibración del labio y todo este asunto. Sí, y la técnica. Pues retomando a Doc Severinsen, yo dije, yo quiero tocar como ese señor y buscar la técnica. Y entonces a través de eso fue cuando realmente ya estuve en Santa Cruz, estudié en el conservatorio y bueno, estudié con Agustín Ramos, que era el director de esa época, el trompetista. Sí, todavía está profesor. en activo. Sí, está en activo. No, de hecho, yo estuve hablando. No sé si está tocando, ya no creo. No está tocando, pero él me hizo un tema que se llama Nueva York en Tenerife, para mi exposición de música. ¿Ah, sí? Sí. Y yo le hice un retrato, le regalé un retrato y yo tengo mucho contacto con el antiguo Curioso profesor. que Agustín Ramos también estuvo vinculado a las orquestas de baile con la Nican Randy. De hecho, es el sobrino de uno de los fundadores. De Nicasio Ramos. De Nicasio Ramos, que todavía sí. Están todos, por suerte están todos. Y de Paco Rodríguez, que era el otro saxofonista. Okay. Y de ahí, evidentemente, con las bandas de música, de municipales, entiendo. Efectivamente. Y bueno, que yo estuve 22 años en la banda municipal de Santa Cruz de Tenerife, con la plaza de trombón bajo. Casi nada. Bueno, espérate. Y entonces viste a aquel señor que tocaba estupendamente la trompeta. Yo quiero tocar como este señor, pero hermano, que estaba tocando ese hombre, sería jazz. Era un tema. Bueno, un swing, no sé. Era un tema muy bonito y tocaba entre candilejas. O sea, baladas. Y baladas y tal y cual, pero con unos registros, Alexis, brutales. Y entonces yo dije, esto yo no lo he visto nunca, no lo he oído nunca. Los trompetistas no tocan en este registro. Tiene que haber un tipo de técnica que te permita hacer lo que hace ese hombre. Ajá. Y entonces fue cuando empezó a mí ese gusanillo, me picó y empecé a investigar. Y me di cuenta que la escuela americana tenía todo eso. La que además estaba enmarcada en lo que, bueno, yo creo que erróneamente, pero bueno, que se denomina la armonía moderna, ¿no? Sí, entonces un poco te sacaba del contexto sinfónico de 4 siglos de historia, o de 5, de 6. Bueno, tantos no, de 4 o 5 siglos. Pero sí que ellos iban en la vanguardia. Claro. Iban a la vanguardia porque a nivel sinfónico y a nivel de música popular, de jazz, que eso es para hablar otra historia. Ya tenemos 3 entrevistas en lista de espera. Lista de espera. Y entonces llevaba un poco esa historia de utilizar a los mejores músicos de Centro Europa, llevárselos a Estados Unidos y crear escuela allí. Que así fue como sacaron este tipo de escuelas, sobre todo de instrumentos de viento. La Orquesta Filarmónica de Nueva York, en Chicago, no sé, en Los Ángeles, San Francisco, todos se nutrieron de músicos europeos que venían de Centro Europa y que aportaban la técnica especial duro, ¿no? y el trabajo duro de esa historia. Sí. Bueno, Antonio, en todo esto, un buen día decides saltar de lo sinfónico al lenguaje un poco más moderno, vamos a decir, al nuevo repertorio que te propone el jazz. Porque nunca lo simultaneaste, ¿o sí? Yo siempre lo tenía en mente. Es decir, cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, ya me atraía el jazz. Me atraía su historia, los personajes que componían todo eso, pero sobre todo el origen. El origen de cómo se desarrolló el jazz, la etimología de la palabra. Bueno, eso tú me lo aclaras, porque he oído tantas versiones. Sí, hasta 1917 este término jazz se acababa en doble S.
y claro, cambió. que así es como estaría bien escrito. Digo por canario, ¿eh? Ya, sí, es verdad, sí, no había caído en eso, pero te lo voy a tomar Sí, por la además, palabra. de los canarios vamos a hablar porque tienen un vínculo muy estrecho con el jazz que vamos a descubrir en los próximos en 1917, sí. La Original Dixieland Jazz Band con doble S graba la primera, el primer tema discográfico de esa época, Live Let's Say Blues y Original Dixieland Jazz Step. Okay. Estos son los dos primeros de una banda de blancos que lideraba un zurdo cornetista, Nick La Roca. Y Alcide Yelo Núñez, de padres canarios, que emigraron a Nueva Orleans. A Nueva Orleans, a 10 kilómetros de Nueva Orleans está en Parroquia San Bernardo, un sitio todavía que preservan el gofio, las décimas, que son como los cantos que hacen en La Palma. Sí, los cubanos, sí. Lo que nació de la décima Spinella, que pasó por aquí. Que efectivamente. Irván Pérez fue el máximo representante de ahí, que ya murió, pero tiene escrito muchos documentos. Y Alcide Yelo Núñez todavía tiene un bisnieto que se llama Robert Núñez, que toca la tuba en la Orquesta Filarmónica de Luisiana. Podemos decir entonces que la primera banda de Dixie de blancos, porque este es un matiz importantísimo, además vinculado con la raza, con el color, tenía algún gen canario por ahí. Sí. Aunque parezca increíble, ¿no? Sí. Esa es un poco la historia y es un poco la historia de la exposición, porque en el cartel... Sí. Bueno, termina, por favor. Sí, disculpa. En el cartel, quien aparece... dibujado es él. Ahora vamos a entrar en los personajes, pero no me terminaste el cuento de el jazz, que se escribía con doble S. Bueno, originalmente. es que era un término peyorativo porque viene de Storyville, de la cuadra roja de la prostitución en la época de Nueva Orleans. Ya me está gustando más. Y entonces era como disfrutad, tíos, una traducción así parecida a esa, ¿no? Ajá. Y entonces querían darle un tema más clásico. Y derivó, hay muchas versiones, otro dice de jazzbo, hay muchas versiones de esto, pero la más que ha calado a nivel popular es que cambió esa denominación del 1917 a 18 por el término de darle un poco más clasicismo, de que se hiciera más, digamos, más popular entre todos ellos. Hay que decir también que el jazz se desarrolla porque originariamente viene de los esclavos de África, evidentemente. El jazz siempre fue negro. Efectivamente, y de los temas de los cantos de las plantaciones de los gospel, de la música religiosa. Había que orar. Claro, había que orar porque estaban esclavizados en los campos de algodón. Entonces, de ahí viene esa raíz, pero hay una característica muy importante que es que los negros empiezan a improvisar de forma colectiva, riéndose de los músicos de Centro Europa. Claro, y de la música española, y de la música alemana, y de la música francesa, sobre todo francesa y española, porque Nueva Orleans fue francés, fue español y luego americano, ¿no? Holandeses también hubo. Pero bueno, hubo holandeses, pero los por ahí franceses, españoles tuvieron una presencia y es muy la importante. improvisación colectiva, riéndose un poco del clasicismo y de aquellas partituras clásicas que tocaban los criollos. Yo me voy a meter donde nadie me llama, pero además con legitimidad, porque los negros aportaron algo a la música, siguen aportando, y bueno, y podríamos estar hablando horas sobre este asunto, sobre todo tú, que sabes más que yo un rato. Aportaron el ritmo, o sea, metieron el dedo en la llaga con el ritmo, algo que era impensable para la cuadratura del círculo de los europeos. Has dado en el clavo. Mi exposición ahora era hablar de los códigos escondidos, internos, que tienen los ritmos de la música popular americana. De hecho, el ragtime viene de la palabra ragging, un baile que tenían los negros en las plantaciones, en los establos, golpeados. Ajá.
con las tablas. Anda, no sabía eso. El ragging. Bueno, de hecho, por eso es ese Scott piano. Joplin y Todd Tarpin fueron los máximos exponentes de ese movimiento. Pues casi se transmite en la música, tan machacona de tan chin, ton, chuca, taca, chuca, chaca, chuca, esa onda. Era ragging. Okay. Es el golpeo de esos suecos sobre las tablas. Sobre las tablas. Bueno, tenían de todo. En esa época también estaban, como eran pobres, utilizaban cualquier tipo de instrumento. Los cigar box es cajas de cigarros puros que hacían con un mástil y le ponían como si fueran un banjo con 4 cuerdas. Probablemente naciera de ahí entonces. Sí, por supuesto, nacieron de las bandas espasmódicas, spam band, y de las jack band, bandas de jarro. Okay. Que eran el whisky, esas digamos, litronas que tenían, hacían debajo. Era como de barro la cosa. Correcto, ¿no? Utilizaban un peine con un papel de fumar, que eran como el casú típico. Sí, el pito de murga, para entendernos. El pito de murga y la washboard, que era la tabla de lavar con dedales. Ah, eso tú las has visto. Sí, sí. Y el base top. El base top era una bañadera con un trozo de madera, con un nylon que hacía como debajo. Y ya está, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y todo eso, al final, ha ido conformando toda esa inquietud tuya, todos esos descubrimientos, que además los mejores estudios son los que se hacen porque uno quiere, ¿verdad? Sí. Sin buscar ninguna acreditación, salvo del placer de haber descubierto. Al final, fíjate cómo es la vida, que creo que ha ido conformando que entre las 12 notas que te han dado de comer durante muchos años, las 12 horas que has tenido que aplicar casi diariamente para poderte preparar, en su momento como trombonista, evidentemente, bueno, como músico. Las 12 notas que ahora son las que has combinado con 12 retratos de perfiles que para ti, bueno, y para el mundo del jazz, pero especialmente para ti, para el mundo de la música en general, han sido y siguen siendo claves. Y ahora te ha tocado pintarlos y además exponerlos. 12 retratos, 12 nombres propios que has pintado. ¿Durante cuánto tiempo, Antonio? Esta labor me ha llevado durante 5 años. ¿Has estado 5 años para completar sí, estos? Porque bueno, habrán habido más retratos, supongo. Pero... Sí, muchos más retratos, pero la labor de investigación, digamos, prolija, que me ha llevado todo esto es por estudiar a cada personaje desde la visión interna, desde el aspecto profesional, pero el aspecto también del aspecto social. ¿Qué representante, en qué época vivió y cómo vivió, cómo pensaba, es un trabajo de investigación. ¿Por qué estos 12 nombres? Porque de alguna manera resonaban con alguna cosa que yo quería expresar. Billie Holiday. Habla de reconvierte tu dolor en propósito. Evidentemente, mi resiliencia viene porque a ti te dicen, mira, ya no puedes ejercer tu profesión, utiliza algo para que tú puedas salir a flote, ¿no? Es curioso porque además Billie Holiday fue una cantante que tenía muchas limitaciones. No vamos a entrar en detalles personales, que también los tenía, pero vocalmente es curioso que tenía una limitación de apenas una octava. Y en esa sola octava, en la que estarían metidas esas 12 notas, evidentemente, se manejó y se convirtió en un referente. No sé si ella fue consciente de lo que hizo, ¿no? Yo creo que no fue consciente de lo que hizo. Ella era muy amiga de Lester Young, el saxofonista tenor. De hecho, siempre la llaman Lady Day por él. Ajá. Se le conoce a Billie Holiday por Lady Day. Cuando ella cantaba de solista en la orquesta de Count Basie, Lester Young era el saxo tenor. Y entonces se comentaba, decir, a ver qué hay una señora aquí, a ver qué es lo que comentamos nosotros, ¿eh? Porque no hay que olvidar que este mundo era un mundo masculino claro. totalmente, sí, ¿vale? Pues esto de Lady Day, y además está en técnica sepia. La técnica sepia es la técnica marrón, para describir al oyente, es una técnica con un polvo marrón que se va utilizando un difumino y se va desarrollando eso. ¿Por qué utilizo yo el marrón? Porque para mí me pone los pies en la tierra. Nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. O sea, el artista te puedes ir muy rápido arriba, pero esto me mantiene. Y después tiene 2 gardenias blancas, que ella siempre se fotografiaba con ella, que era el símbolo de la humildad y de la pureza.
porque ella viene de un ambiente de un ambiente muy difícil, de un ambiente, fue encarcelada por drogas, pues bueno, tendríamos aquí conversas de la historia del jazz alucinante, ¿no? Háblame sobre la técnica, aprovechando que estamos iniciando. Estos 12 retratos los ha hecho no con pinceles, que decía yo antes. No, con lápiz, es técnica fría, en realidad se llama técnica fría. Técnica fría. Sí, técnica fría, y es a base de lápiz compuesto, con diferentes niveles de negro, sí. El lápiz compuesto. Más intensidad o menos. Sí, carboncillo también con negro, que solamente Joe Roberts es el que está, el trombón bajo de Sinatra, que ya hablaremos de él, y todo lo demás es sepia, en color, porque es el color con la técnica con la cual yo me siento más identificado y con la que también voy más libre, ¿no? Parece la más sencilla, pero creo que debe ser la más complicada, ¿no? No es fácil. El tema del retrato, Alexis, si no sacas la energía en la mirada de la persona y la pose, es muy difícil, es difícil. ¿Por qué decidiste que fueran retratos? Porque para mí era muy importante reflejar la vida de cada personaje. Yo puedo hablar del personaje, explicarlo, pero que la gente lo vea, llega un poco más. Es más interior, más profundo, ¿no? Ok. Empezaste con la nota La, porque cada retrato la asocias con una nota. La, que en este caso es la original, la primera, sí, no la Do, no el Do, que es el que nosotros entendemos. Bueno, yo varío. Cada exposición suelo variar Utilizas nota. una escala distinta. En el Santa Cruz, en el Corte Inglés, en la séptima planta, utilicé Do sostenido, Re sostenido. O sea, empezaste en Do. Sí, empecé en Do, que es la escala cromática pitagórica. Ajá. En el Puerto de la Cruz, en la Sala Lido, utilicé La, que es la nota de afinación de una orquesta o una banda. Y aquí también, por lo que estoy viendo. Y entonces, el La en 440. 440, bueno, podíamos hablar 440. La música en la época barroca, en la época de Mozart, se utilizaba en la afinación en 432 hercios. Yo soy más joven, yo no estaba... Ya hablaríamos, porque hay una teoría sobre la frecuencia vibratoria del 432. Ya tenemos 4 temas para tratar. Sí, y empieza en La, luego La sostenido... de medio tono en medio tono. Medio tono en medio tono hasta llegar luego a completar los 12, ¿no? Oye, Nina Simone, la siguiente... Bueno, ¿qué otra mujer? Nina Simone, una mujer excelente, defensora del jazz, defensora sobre todo del blues y sobre todo de su raza. De los derechos civiles. Los negros, las negras. Americanos, de los derechos civiles. Eunice K. Waymore, que así es como se llama, porque Nina Simone es el nombre artístico. Ajá. Bueno, como le pasaba a Billie Holiday igual, ¿no? Nina, porque tenía un novio latino que le llamaba Niña. ¿Ah, sí? Sí. Y Simone, ella seguía una actriz de la época de París que se llamaba Simone de apellido y se puso el apellido pues de Simone, ¿no? Una mujer para que si alguien anda despistado de My Baby, Just Care For Me. Yes. Correcto. Okay. Sí, señor. Y entonces, de lápiz compuesto, aquí puedes ver incluso los pelillos del pelo afro. Parece una fotografía, ¿eh? Tú no me estarás engañando. No te estoy engañando, Alexis, no te estoy engañando. Magnífico, sí, señor. Y bueno, es una destacada. Bueno, luego le toca a Alcide Yelo Núñez, que ya hemos hablado de él, clarinetista de padres canarios, emigrante de diáspora. Una cosa, espérate, que con Nina Simone hay una frase también. Sí, si puedes verlo, puedes serlo. Ella de alguna manera visionó su capacidad como líder para defender la raza negra. Pero no solo eso, sino con 4 años era una virtuosa ya del órgano y se tuvo que ir a Kansas City a tocar en los clubs sin decirle nada a sus padres. Supongo, claro. Claro, evidentemente. Y entonces, pues, supo visionar internamente para luego poder hacer lo de ser líder dentro de su comunidad, ¿no? Genial. Vamos a Alcide Yelo Núñez. Hay que ir para saber. Sí, claro, él tuvo que ir a los sitios para demostrar de alguna manera que podía ser un clarinetista. Primero fue banjista, luego clarinetista, empezó en la fanfarria o en las bandas de concierto de aquella época de papá Jack Lane, que era un herrero y que tocaba, era percusionista y tocaba como si fuera una herrería. Sí. Curioso. Es una historia muy bonita. Y él emigró, fue de Nueva Orleans, dejó la original Dixieland Jazz Band y luego fundó la Louisiana Five.
con Tom Brown, el trombonista. Y luego se fueron a Chicago, estuvieron mucho tiempo, regresó y murió con 50 años. Murió en la ciudad de Nueva Orleans también. La nota, sí. Bueno. Sí, la nota sí. Sí. Después del sí, como hay medio tono hasta el do, llega el do. Y el do tiene a otro personajazo brutal. Bueno, de hecho todavía vive, todavía está en activo. Sí, 87 años, Ron Carter. Establece tus puntos de referencia, porque él cuando era pequeñito, tenía 14 años, se presentó creo que en Texas o por ahí, por una ciudad, se presentó con Leopoldo Stokowski, el fabuloso director de orquesta. Tocaba el cello en esa época y le dijo, mire, usted aquí no encaja en la música clásica, no tiene sitio para nosotros, para la orquesta. Él se enfadó muchísimo, regresó a Nueva York y se montó en el jazz y mira, ahora es una figura excelente. Espectacular. De más de 500 grabaciones tiene hechas. Mi madre. Sí, porque no solo es él como líder, sino sobre todo participando estuvo con Mal Davis, con mucha gente. O sea, mucha gente, sí. Nota do sostenido, Art Farmer. Art Farmer es un fliscornista, trompetista. No lo conocía, no tenía ni idea. Art Farmer fue un jazzista, Benny Golson. Él tocaba mucho con Benny Golson. Tuve la suerte de ver a Benny Golson en directo en el Auditorio de Tenerife hace unos años. Fantástico. Sí. Tú sabes de la película de Tom Hanks, Tom la estación, ¿no? Se llama. La Terminal. La Terminal, perdón, la Terminal. Que habla de Benny Golson. Vale, Benny Golson y Art Farmer eran un dúo que era muy exclusivo. Estate siempre preparada por una gran oportunidad, que es la frase que yo le coloqué, era porque este hombre estaba muy bien preparado y sobre todo trabajaba en trabajos discográficos. En Nueva York, en esa época, tú sabes que los músicos, a la hora, no ahora tanto, pero en esa época el tiempo era oro. Y esta gente estaba muy bien preparada y tocaba a primera vista sobre la marcha y grababa sobre la marcha. Entonces, Art Farmer tenía fama de ser un músico de jazz, pero no le gustaba cómo lo trataban. Me refiero yo a nivel popular. ¿Por qué? Porque era un músico clásico también. Él oía ópera. Y él era seguidor de los grandes Matisse, todos los grandes de la época de Francia, todos los grandes pintores. Del impresionismo, tal vez. Sí, del impresionismo. Y tenía una buena hemeroteca. Es decir, siempre era seguidor. Tenía un vasto conocimiento cultural. Estaría medio acomplejado porque pensaba que lo otro era más importante que lo de él, ¿no? Sí, pero este hombre era, ya te digo, tiene unos discos espectaculares. Tienen un estándar que se llama Starling by Starling. El autor de este. Bueno, el trompetista que de una de las grabaciones que puso de moda Starling by Starling. ¿Vale? Llegamos a la nota de re. Otro monstruo. Bueno, uno de los más grandes. Hablar de John Coltrane es algo. Mejora el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué el izquierdo y no el derecho? Porque el izquierdo. Todas estas frases están basadas en el libro de 12 notas. De Quincy Jones. De Quincy Jones, que yo recomiendo a todos los oyentes que se lo compren. Pero 12 notas sobre la vida y la creatividad. Autor Quincy Jones, que lamentablemente falleció hace muy poco. Es un libro que no es de música, es de la vida de él. Porque él habla de cómo siendo pobre, porque esto lo habla en su autobiografía, pudo llegar a lo que llegó a ser músico, arreglista, productor y importante dentro del movimiento de música de jazz. Hay que recordar que siendo negro, a él no le estaba permitido en esa época hacer música de películas con violines y con cuerdas. ¿Qué dice? Sí. Él cuenta la anécdota esa. Ajá. Había una limitación ahí y él rompe todos los moldes. Bueno. De hecho, tiene tiene varias películas, pero el color púrpura es espectacular. Y bueno, Quincy Jones, para quien ande algo despistado, está detrás del gran sonido que en su momento tuvo desde Frank Sinatra, pasando luego por Michael Jackson, hizo We Are the World. Tiene todos esos himnos grandísimos. Bueno, hablando de John Coltrane, que es lo que estaba, él habla del hemisferio izquierdo del cerebro porque es el hemisferio, digamos, lógico. Pero sin tener el equilibrio del derecho no podemos avanzar en la creatividad. Tenemos que tener un historia. Equilibrio. Claro, el músico es matemáticas.
Entonces tienes que tener un dominio. Pero matemática con emoción. Con emoción. Digo pero yo. ahí la emoción está en el derecho. En el otro lado, claro. Efectivamente. En el límbico, en el cerebro límbico que llaman, que a mí me Ok. gusta mucho investigar en el cerebro. Entonces, en la corteza prefrontal es la que de alguna manera va hacia adelante siempre, ¿no? Pero en el límbico es el que retiene todas las emociones. John Coltrane, yo le pinté, le puse la rueda armónica que tiene. Esto fue un regalo que le hizo John Coltrane, que desarrolló para improvisar. John Coltrane, de hecho, tiene una iglesia en África Ajá. y en Estados Unidos. Ah, no sabía. Es santo de una iglesia. Él. Sí. ¿Y quién lo nombró santo? La propia iglesia. Una iglesia que tiene de Ajá. seguidores Bueno, porque sí, hubo un momento, antes justo del A Love Supreme, que fue un disco que marcó su cambio. Es que el Love Supreme habla de Claro, el tipo de Dios. Habla se de, encierra en su habitación con aquel saxo y... claro, pero perdió- es que él va más allá de todo eso. y el tipo, Él era un seguidor de Einstein, Albert Einstein. Y en un libro que yo leí que se llama El jazz de la física, de un saxofonista que todavía es físico, vive en Nueva York, y seguidor de Coltrane, habla de la música de las esferas. Sí, señor. Y entonces habla un poco esa sintonía que tiene, y ese rosetón que tiene, habla de esa variación Dentro de los 12... dentro de los 12. de las 12 notas y en 12 consecuencia notas tonalidades. y 12 tonalidades. Exacto. Y 12, Los Supreme y Blue Train, que es un libro. Yo le hice una poesía también a Coltrane, que hablo de Blue Train también como uno de los máximos del bebop de esa época, ¿no? Vamos a por el re sostenido. Bueno, aquí está Joe Roberts, que fue el trombón bajo de Frank Sinatra. Joe Roberts fue mi mentor como sonido de trombón bajo. Y para mí me ayudó muchísimo en ese sentido porque yo tenía una idea de un sonido proyectado, un sonido redondo, aterciopelado. Y entonces pues yo lo quise retratar porque para mí me ayudó mucho en ese camino de buscar un mentor que A quien seguir. ¿no? A quien seguir. Sí, Por un cierto, líder. me llama la atención, ¿por qué le pintaste una partitura? No es pintada una partitura, es una partitura original de Ah. puño y letra de él. Ah, De una balada de 1961 que grabó él con un solo que tiene de Frank Sinatra. Ok. Porque el director orquestador que tenía Sinatra era trombonista y le dijo a Sinatra, mira, ¿qué te parece si yo, Robert, hace esta línea? Dice, Sinatra, que era muy así, dice, vamos a probarlo a ver si me gusta. Y entonces grabó esa línea de esa balada. Evita la parálisis por análisis. Sí, es buscar el equilibrio. Lo que hemos hablado. Sí. Tener el equilibrio del derecho y el izquierdo. Y este hombre lo tenía muy, muy bien desarrollado en ese sentido, ¿no? Nota mi, esta me encanta. Bueno, a ella no la conozco en exceso. Mary Lou Williams. Hombre, Pero la frase me parece magistral. el poder de que te subestimen, sí. Hablando del mundo masculino del jazz en esa época, e inclusive hasta nuestros días también, algunas Fíjate que veces, ¿no? falleció en 2014, o sea, por lo que apunta, y nació en 1910. No, aquí hay un error. un error. Vale, hay vale, un vale. error de imprenta. imprenta, sí. Pero ella murió con 70 y pico de años, creo Bueno, entonces recordar. no tanto, Sí. entonces no tanto. Sí, el poder de que te subestimen es porque a ella la subestimaron mucho. Era pianista y sobre todo íntimo amigo de Thelonious Monk. Otro De bestia. hecho, Thelonious Monk siempre se iba a su apartamento de Manhattan a evolucionar, a tocar juntos, etcétera, etcétera. Y ella, yo la puse por el reconocimiento de la mujer dentro del movimiento jazzístico americano, ¿no? Sí. Y sobre todo es porque ella fue arreglista de Duke Ellington, de la orquesta de Duke ¿Me estás Ellington. contando? Sí, A Duke Ellington la arregló esta mujer. sí, pero no salía en los créditos. Es que, nunca. bueno, vamos, primera noticia que tengo. Sí, Y Duke Ellington, hombre, que era un fuera de serie, pero Duke, mira a ver sí. si iba a estar detrás esta mujer. Le hizo varios arreglos muy interesantes, sí. Qué Una cosa. mujer muy interesante, sí. Qué maravilla. Ella tiene un disco que habla sobre los signos zodiacales. Que Desde son 12. Acuario, que son 12, efectivamente. Ok. Vamos a Thelonious Monk, que es el siguiente, la nota de Fa. Bueno, Thelonious Monk, Bueno, Round Midnight. Esta frase es maravillosa. Bueno, también. pues haz lo que no se ha hecho nunca, es porque él tenía esa visión de su música.
De hecho, yo lo llamo el sacerdote del bebop. Yo tengo una poesía dedicada que se titula El sacerdote del bebop, porque realmente era así. Una persona incomprendida, una persona que le quitaron incluso el carnet de músico del Sindicato de Músicos de Nueva York. Porque decían que tocaba mal. No, estuvo en una época retirado en ese sentido, que fue cuando grabó con Miles y ciertas cosas, y gracias a Nika, que era una baronesa, que era una protectora de todos los músicos de jazz de la época, su familia pudo vivir y comer, hasta que luego le devolvieron el carnet, ¿no? Pero este hombre, una de las baladas más importantes es Alrededor de las Medianoche, que es Around Midnight. Pero esta no era de Dizzy Gillespie, ¿o la interpretaba Dizzy Gillespie? Sí, los trompetistas todos, pero quien la puso de moda fue Miles Davis, que creo que fue un dato, en el Festival de Música de Newport, en Nueva York, eso fue en 1954 concretamente. Él hace una improvisación tocando en el mismo grupo que Thelonious Monk, y hay una anécdota muy interesante que te la voy a contar. A ver. Que es que cuando termina esa actuación de ese festival y regresan en coche, venían en el mismo coche, Monk le dice a Miles: no me gustó cómo improvisaste mi tema de Around Midnight. Dice: pues yo lo he hecho soberbiamente porque todos me han felicitado, incluso a músicos, porque hizo una verdadera versión. Ahí es cuando estableció el punto de inflexión que Dizzy Gillespie y todos los trompetistas empezaron a imitar, a tocar un poco la balada de Around Midnight. Porque en el año, creo que concretamente, esto él creo que lo había ya inscrito, registrado Around Midnight en 1943. Sí. 11 años antes. Con 11 años antes y con una letra de la vecina que estaba al lado. Sí, esto es una historia muy bonita. Y entonces tienen un enfrentamiento, un encontronazo. Se enfada Thelonious Monk y le dice al conductor: páreme aquí que yo me bajo. Y lo dejaron en la estación para coger el ferry y se regresó a Nueva York, a Manhattan, en el ferry. Y que luego en las memorias lo cuenta Miles Davis. Antonio, mi querido Antonio Sorosky. Tenemos que acelerar porque se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa. No, pero sí tenemos tiempo. Llegamos al maestro Mangui. Bueno, el maestro Mangui, aunque es el fa sostenido y a él no le gustaba tocar en sostenido, porque es dificilísimo. Es dificilísimo, pero aquí hay una verdadera frase. Y tú lo sabes. Sí, señor. Tú lo sabes porque comprende el valor que tienen las relaciones. Entonces, Don Roque, como siempre llamaba, Massinger o Pity Kling, o como todo, siempre él tenía, yo le dije un día, tienes algo increíble que no tienen otros músicos, que es que tú eres capaz de poner de acuerdo a un murguero, un folclórico, un tío que toca en una banda, como un tío que canta en un coro, los pones todos y haces un trabajo discográfico brutal. Yo no sé cómo lo haces. Dice, bueno, es una cosa que yo hablo con todos ellos, y porque era el equilibrio andante. Sí. De ahí, de que supiera explotar el valor que tienen las relaciones humanas, ¿no? Sí, incluiría yo. Sí. Siempre querido y recordado a mi querido Mangui, nuestro querido Mangui. Vamos a la nota del sol, me encanta. Clark Terry. Clark Terry tiene una historia muy bonita. Clark Terry fue el profesor, el gran profesor de Quincy Jones. Era trompetista, fue trompeta y fliscorno de Count Basie, el primer trompeta. Y hay una anécdota que cuando Clark Terry venía y salía a las 5 de la mañana de un club, él no se acostaba, esperaba a Quincy Jones con 14 años, que se levantaba temprano, para que le diera clase. Hay una unión, por eso siempre le estuvo muy agradecido. Sí. Siempre hubo una unión ahí, ¿no? Y aquí es comparte lo que sabes, porque nunca cobró $1 por las clases que dio. ¿En serio? Nunca. No sabía yo este detalle. Nunca. Él murió con 94 años. Sí. Y era sinestésico, igual que Quincy Jones. Sinestésico es que cuando oía música veía colores. Hay un documental, me permito recomendarlo, creo que es en Netflix. En Netflix. Si no me equivoco. Correcto. No recuerdo el título, pero el protagonista es Clark Terry, Quincy Jones y un chico, un ciego. Sí. Un pianista ciego que él acogió en la última época de su vida. Sí.
y que miraban las partituras en braille, ¿sabes? Una maravilla documental, Sí, sí. una historia preciosa. Sí, porque él tuvo un problema era diabético y Sí. con la diabetes se quedó ya ciego a última hora, pero seguía dándole clase. Hay otro documental que habla de la vida de él también muy interesante. Maravilloso, sí. Sí, Y bueno, sí. y completas del sol al sol sostenido con el magnífico Quincy Jones. Sí, Bueno, a todo esto que sepan las personas que estamos hablando de estas figuras que han sido retratadas por Antonio Damián Hernández, cariñosamente conocido como Antonio Soroski, bautizado por nuestro querido Mangui, y como tal, y que está expuesto en Candelaria desde el pasado 15 de noviembre en el Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo. Sí, hasta el 10 de diciembre está allí. Allí podemos visitarlo. Bueno, Quincy Jones, Sol Sostenido. Bueno, dejamos para final el maestro, ¿no? Digamos el maestro más que nada porque murió hace una semana. Hace poquito, sí. Hace poquito, en Bel Air, en su chalet donde vivía él, en Los Ángeles. Hablar de Quincy Jones es hablar de una figura importante de la historia popular del jazz americano. Porque aparte estuvo con todos los grandes. Cuando hablamos de todos los grandes, Son todos los desde grandes. Ella Fitzgerald a Duke Ellington, Count Basie, todos los grandes. Yo quiero hacer abrir un paréntesis, Antonio, si me lo permite, para explicarle a nuestra audiencia que estamos hablando de nombres propios del sonido más auténtico norteamericano y que llevó la música a otro nivel. Estamos hablando de las grandes big bands. Estamos hablando del sonido que durante todo el siglo XX fue el referente de la música folclórica norteamericana evolucionada hasta la saciedad. Estamos hablando de todas esas bandas sonoras que nos han acompañado en prácticamente todas las películas norteamericanas y ya en la década de los 70 y de los 80 y en adelante, incluyendo el sonido pop más conocido y popular de incluso las propias discotecas y estaciones de radios de todo el mundo. Ese es uno de los autores, Quincy Jones, uno de los responsables, y prácticamente todas estas personas a las que hemos ido nombrando y que tú, Antonio, has retratado. Me parecía pertinente hacer la matización de que estamos hablando de la primera división, la división de honor de la música jazzística más importante de la historia. Sí, correcto. Toda esa explicación que has hecho es muy importante porque estamos hablando con una persona que de alguna manera, por su manera de vivir, fue un líder nato. Porque no hay que olvidar que aparte de músico y ese nivel que tenía de producción, compositor, arreglista, siempre fue una persona que apoyó la iniciativa de los jóvenes. Él tiene en el Museo Contemporáneo de Los Ángeles, él creó ese museo precisamente para ratificar y preservar el origen de la música folclórica americana. Y hay que quitarse el sombrero con este señor, ¿no? Porque aparte de nacer pobre, tengo que decir que él en su autobiografía, él habla que se crió con su abuela en los suburbios del sur de Chicago. Su abuela dice que no tenía a veces para cenar en la cocina y llegó a utilizar, incluso a cocinar ratas para él y para el hermano, para comer. Es decir, estamos hablando con pero él siempre tenía una misiva. Y que por eso digo que este libro es muy importante, porque habla de ese liderazgo que tenía. Él decía que él entraba en una convención, o entraba en un hotel, o entraba en un restaurante, y siempre hablaba con los cocineros, con los camareros, y le hablaba de cómo era en su vida y tal, porque él quería absorber esa esencia popular. Él hablaba que la música es como la comida, que tiene, incluso que él cuando componía utilizaba una serie de condimentos y los mezclaba y decía, por ejemplo, el limón yo lo pongo en el flautín porque es el que me da el sabor más agudo, ¿no? Él era evidentemente un líder nato. Yo recomiendo este libro porque les va a abrir otra perspectiva, ¿no? Y luego habla él pudo trabajar con Duke Ellington, que le dijo un día, mira, Q, que así es como lo llamaba Frank Sinatra. Frank Sinatra. Mira, Q, hay dos tipos de música,
la buena y la otra. Más simple imposible. Más simple imposible, ¿no? El estilo es lo de menos. Claro, entonces estamos hablando de reconoce el valor de la vida. Es cuando yo hice este retrato, él estuvo a punto de morir 4 veces. Mi madre. Entonces, aunque ya está en el otro lado, con ese viaje, hay que reconocerle esa sabor digamos, esa labor de aporte que nos hizo a nosotros como persona y como músico, como profesional, ¿no? Mi querido Antonio, da gusto. Vas a tener que volver, vamos a tener que llevar a cabo esa lista. Te voy a tomar por la palabra y vale, podríamos volver sobre... Porque queda en el candelero la historia de los canarios en Luisiana, porque de alguna manera la historia que tiene La Laguna como capital importante de toda Canarias en 1777 y emigraron los 2 barcos, uno de Gran Canaria y otro de Tenerife, se asentaron en Barataria, en la zona de Luisiana, allí pues el Bernardo de Galvez, Ajá. que vivió. Bernardo de Galvez fue el virrey de la Luisiana española. Es el único militar que está en la foto en la Casa Blanca en Washington. El único español. Y aparte de eso, pues mira, hay una historia muy bonita que él se crió en La Laguna. Él desarrolló toda su vida porque su padre vino de Michalavieja, en Málaga, a regentar precisamente en Los Realejos, en la Goroborana, unos viñedos que habían grandísimos. Y él vivía en La Laguna, entonces podíamos hablar de la historia esa bonita que se creó ahí. Bueno, y si empatamos ya con la Goroborana, que fue la primera máquina de vapor que se instaló en Canarias para subir el agua de no sé dónde. Vamos, esto a nivel histórico. Por eso digo que los canarios tenemos que estar orgullosos de lo que hemos exportado. Porque realmente hay un núcleo, es decir, el tema de cuando yo tocaba con Alabama Dixieland, siempre quería presentar a la gente la historia de los canarios en Luisiana, pero la música en todo su contexto, ¿no? Incluso en su vestuario, en su atrezo, porque todo tiene una referencia, ¿no? Te tomo por la palabra y abrimos agenda para cuadrar una nueva visita. Mientras, lo que toca es visitar hasta el día 10 de diciembre esta exposición Art Swarovski, tributo al jazz, Antonio Damián Hernández. Antonio, el del trombón, de toda la vida. Muchas gracias, Antonio, Alexis. enhorabuena por este magnífico trabajo. Si ya tocabas bien el trombón, por lo que veo, pudiste haber iniciado tu carrera artística pictórica desde hace mucho tiempo porque te has convertido en un magnífico retratista. Muchas gracias. Nos vamos con la música de la Dixieland, donde tú estás tocando. ¿Qué canción te gusta del disco? No tendremos... Bueno, sí. A ver, si quieres poner, por ejemplo, Masker Rumble o de Kidori, del trombonista Kidori. Que dime el número, ¿cuál es exactamente? El número 10, si quieres. El número 10, con esa podemos terminar. Un tema popular, sí, un trombonista excelente, Kidori. ¿Mejor o peor que tú? No, este era mejor, tiene una historia muy bonita, porque este creó lo que se llama el tailgate, el tocar por la puerta de atrás. El trombonista, como movía la vara, Ajá. para que no le diera el de adelante, al músico de adelante, ¿En serio? lo ponían detrás de la carreta para tocar. O sea que Kidori fue un trombonista excelente y creó que luego fue precursor de Louis Armstrong. Que Louis Armstrong oía mucho a Kidori y crearon... Amigo mío, eres un libro abierto, pero además llenísimo de información. Bueno. Gracias, me alegro mucho de reencontrarme contigo, de escucharte, de aprender y sobre todo disfrutar ahora de esta otra manera que tienes de expresarte que también es maravillosa. Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, de paz, felicidad y, por supuesto, que mi invitación para que continúen en la Radio Canaria. Y si puede ser escuchando este Canarias Mi Mundo, mejor que mejor. Hasta el siguiente programa.